Muchos creen que la disciplina es una cualidad inmutable, casi genética, un privilegio reservado para los de carácter férreo o los de voluntad inquebrantable. Pero la verdad es más incómoda y al mismo tiempo liberadora. La disciplina no es un talento, es una decisión. Una decisión que se renueva todos los días, que se tambalea en momentos de cansancio, culpa y ruido externo, pero que nunca se pierde del todo. Se debilita, sí, se oculta bajo excusas o distracciones, pero siempre puede ser recuperada. Usted no es débil por haberla dejado caer, es humano. Lo verdaderamente peligroso no es perderla, sino resignarse a no recuperarla, porque entonces uno se convierte en alguien que vive con intención pero sin ejecución, que sabe lo que quiere, pero no se mueve, y esa es una forma silenciosa y cruel de rendirse, saber, pero no actuar. Por eso hoy quiero recordarle que la disciplina puede reconstruirse, que sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que se desordenó su vida, puede volver a levantarse y recuperar el timón. El primer paso, sin embargo, no tiene nada que ver con rutinas nuevas, aplicaciones, listas de metas o motivación externa. El primer paso es mucho más duro y mucho más honesto. Reconocer el momento exacto en el que empezó a perderse a usted mismo. La disciplina no desaparece de golpe, se erosiona poco a poco con cada pequeña negociación, con cada hoy no pasa nada repetido en silencio, con cada renuncia disimulada que, al principio, parece inocente, pero con el tiempo va carcomiendo su confianza y su identidad. Porque cuando deja de cumplir lo que prometió, empieza a verse como alguien que no cumple. Y aunque no lo diga, aunque no lo admita, lo siente. Ese peso se manifiesta en el pecho al despertar sin dirección, en la mente cuando evita mirar sus pendientes, en los ojos cuando se enfrenta al espejo sabiendo que está viviendo por debajo de su estándar. No es solo un hábito perdido, es respeto propio debilitado. Porque disciplina no significa simplemente hacer cosas difíciles, significa honrarse, cumplir la palabra dada, demostrar que puede confiar en usted mismo. Y cuando eso se quiebra, ninguna lista de metas lo vuelve a encender. Por eso, antes de organizar calendarios o descargar herramientas, lo que debe hacer es detenerse, mirarse con brutal honestidad y admitir que ha fallado, no para castigarse, sino para despertar. Porque si no le duele, no le cambia. Pregúntese con seriedad, ¿cuándo fue la última vez que se cumplió? ¿Cuándo fue la última vez que dijo voy a hacerlo y lo hizo sin excusas? Si no lo recuerda, ahí está el origen, no en la falta de tiempo ni en la pereza, sino en la pérdida de su palabra. Recuperar la disciplina comienza precisamente ahí, en volver a darle peso a lo que dice, en convertir cada promesa personal en ley, por pequeña que sea. Que si dice que se levantará temprano, lo haga, que si promete entrenar, entrene, que si decide soltar una excusa, la suelte. Porque cada vez que se cumple, está reconstruyendo su identidad y diciéndose en voz baja, puedo volver. Puede, aunque haya fallado 1000 veces, aunque el miedo a volver a intentarlo persiga, aunque sienta que el hábito está lejano. Puede, si comienza con una sola cosa. No con todo, solo con una promesa, un acto, un paso. Porque el que vuelve a cumplirse, vuelve a levantarse. Y el que se levanta, incluso desde el suelo, ya no es el mismo hombre, es alguien nuevo, alguien que ha recordado que la disciplina no se pierde, se entrena, se reconstruye, se reconquista. Paso a paso, día a día, desde adentro. La mayoría espera a sentir motivación para actuar, como si la chispa emocional fuera la que encendiera el motor de la disciplina. Pero esa es una de las trampas más comunes y más destructivas, esperar a sentirse bien para hacer lo correcto. La motivación es volátil, depende de estímulos externos, del estado de ánimo, del contexto, de si las cosas salen bien o mal. En cambio, la disciplina no depende de emociones, depende de decisión. Esa es la gran diferencia entre quien se mantiene firme y quien siempre tropieza. Unos hacen lo que toca aunque no tengan ganas, los otros hacen lo que toca solo cuando les nace. Y si solo actúa cuando le apetece, nunca tendrá consistencia, porque las ganas no son confiables. Piénselo, ¿cuántas veces dejó algo a medias porque perdió las ganas? ¿Cuántas metas abandonó porque la emoción del principio se apagó? Eso no es fracaso, es falta de estructura. La disciplina no pregunta ¿tengo ganas?, pregunta ¿tengo palabra? Y si la respuesta es sí, entonces no hay espacio para negociación, porque ya lo decidió. Cada vez que permite que el capricho del momento dicte su acción, le está cediendo poder a lo efímero, a lo que cambia. Y un carácter fuerte no se construye en terrenos inestables, sino en decisiones firmes que se cumplen incluso en los días grises. Porque si solo trabaja cuando está inspirado, jamás llegará lejos. Pero si trabaja incluso cuando está cansado, entonces el éxito deja de ser casualidad y se convierte en consecuencia. Aquí entra un principio fundamental: la disciplina no es un sentimiento, es un entrenamiento.
Usted no nace con ella, la forja cada día, igual que un músculo que crece con esfuerzo constante. Si hoy cumple lo que prometió, aunque sea pequeño, mañana tendrá más fuerza para cumplir algo más grande. Pero si hoy falla, mañana será más fácil fallar otra vez. Es como tallar piedra, golpe a golpe, con paciencia, con repetición. No se trata de perfección, sino de constancia. Por eso no importa si cae, lo que importa es que se levante una y otra vez. La disciplina no exige no fallar nunca, exige no rendirse jamás. Y esto tiene un efecto invisible pero poderoso. Con cada acto de disciplina, usted está reescribiendo su identidad. Ya no se ve como alguien que lo intenta y abandona, sino como alguien que cumple. Esa transformación es lenta, casi imperceptible, pero real. Es la que le hace mirarse al espejo y confiar, la que le hace caminar con la frente en alto sabiendo que está siendo coherente con lo que dice y lo que hace. Y esa coherencia, ese alineamiento, es lo que le devuelve respeto propio. Porque lo más duro no es que los demás duden de usted, es que usted mismo lo haga. La disciplina es el puente que lo saca de esa duda y lo devuelve a la confianza. Así que no espere más, no se engañe con que necesita motivación, con que mañana será mejor día, con que el inicio debe ser perfecto. Comience hoy, aún con pereza, aún con cansancio, aún con miedo. Porque lo que construye la disciplina no es el momento ideal, es la decisión en medio de la incomodidad. Y quien aprende a avanzar aún sin ganas, descubre un secreto que muy pocos entienden, que la libertad real no está en hacer siempre lo que le apetece, sino en ser dueño de sí mismo. Hay algo que muchos no quieren admitir, la indisciplina no es falta de conocimiento, es falta de carácter. Todos sabemos qué deberíamos hacer. Sabemos que necesitamos comer mejor, movernos más, estudiar con constancia, trabajar con enfoque. La información está al alcance de cualquiera, y sin embargo, ¿por qué tanto se quedan atrapados en la inacción? Porque el problema nunca fue no saber, el problema fue no sostenerse en la incomodidad. Y ahí está la verdad incómoda. La disciplina se mide en la capacidad de sostener lo que incomoda, no en la capacidad de disfrutar lo que agrada. El placer es inmediato, la disciplina es diferida. Cuando uno cede a la tentación de quedarse en la cama, de posponer, de mirar la pantalla en vez de enfrentar el deber, obtiene una gratificación rápida, un alivio momentáneo. Pero ese alivio cobra factura, culpa, insatisfacción, pérdida de confianza. En cambio, cuando uno decide hacer lo que debe, aunque pese, la recompensa no llega en el instante, pero sí llega después, y no solo como resultado externo, sino como respeto interno. Es en esa diferencia donde se juega la vida, entre quien elige lo fácil ahora y carga con lo difícil después, y quien asume lo difícil ahora y recoge lo fácil después. La disciplina es elegir bien ese orden. El error común es pensar que la disciplina es una cárcel, cuando en realidad es la puerta a la verdadera libertad. Porque, ¿qué libertad hay en ser esclavo de sus impulsos? ¿Qué libertad hay en no poder confiar en usted mismo? La indisciplina lo encadena a la mediocridad, mientras que la disciplina lo libera para convertirse en quien realmente quiere ser. Sí, implica sacrificio, pero todo lo grande lo exige. No existe triunfo sin renuncia, no existe logro sin esfuerzo. Pretender lo contrario es engañarse con atajos que solo llevan a la frustración. Y no se trata de grandes gestos heroicos, sino de pequeñas batallas cotidianas. Levantarse a la hora prometida. Cumplir con el entrenamiento aunque no apetezca. Sentarse a estudiar cuando la mente busca excusas. Esas son las guerras invisibles que construyen o destruyen un carácter. Nadie lo aplaude por eso, nadie lo celebra en el momento, pero usted lo sabe. Y cada victoria pequeña, cada acto de disciplina, se acumula en silencio hasta que un día despierta y se da cuenta de que es alguien distinto, más fuerte, más íntegro, más confiable. Ese cambio no ocurre de golpe. Es un proceso lento, frustrante a veces, lleno de caídas. Pero cada vez que se levanta, cada vez que insiste, está demostrando algo más importante que cualquier resultado, que no se ha rendido. Y mientras no se rinda, aún puede ganar. La disciplina no le exige perfección, le exige persistencia. Porque la diferencia entre los que logran y los que sueñan está en eso. Los primeros, aunque tropiezan, nunca se detienen. Los segundos, aunque saben, nunca comienzan. Uno de los mayores enemigos de la disciplina es la justificación. Esa voz interna que, con aparente lógica, le dice que hoy no pasa nada, que mañana será mejor, que un día de descanso extra no le hará daño. Y lo curioso es que casi siempre suena razonable, porque apela a excusas que parecen válidas, el cansancio, el estrés, la falta de tiempo. Pero detrás de esa voz no hay razón, hay miedo y comodidad disfrazados.
Y cada vez que la escucha y la obedece, refuerza un patrón, el de traicionarse en silencio. Lo más peligroso de las justificaciones no es que lo detengan un día, sino que poco a poco lo convencen de que usted no es capaz de ser constante. Porque la mente es astuta. Cuando se repite demasiadas veces la excusa, se convierte en identidad. Ya no es hoy no lo hice, sino yo soy alguien que no logra hacerlo. Esa diferencia es letal, porque cuando la indisciplina se convierte en parte de cómo se define, empieza a vivir limitado, convencido de que siempre fallará. Pero no es verdad. Usted no es sus excusas, usted es las decisiones que empieza a tomar hoy. Por eso, romper con esa voz interna no requiere más explicaciones, sino más acción. No necesita esperar a sentir la energía perfecta ni a que se alinee el contexto, lo que necesita es moverse en medio de la resistencia. Si la mente le dice que no puede, demuéstrele lo contrario. Si la pereza le susurra que lo deje para después, hágalo ahora mismo. Esa es la forma en que se derrota la justificación, no con debate, sino con acción inmediata. Cada vez que actúa sin escuchar esa voz, la debilita, cada vez que se detiene a negociar con ella, la fortalece. Y este principio se aplica en todos los aspectos de la vida. En los estudios, en el trabajo, en el cuidado físico, en los proyectos personales. Quien aprende a callar las excusas con hechos, avanza, aunque sea poco a poco. Quien sigue negociando con ellas, se queda estancado, convencido de que la vida le debe algo que en realidad él mismo se está negando. Porque la verdad es dura pero simple, la vida no le da lo que pide, le da lo que exige con constancia. Y esa exigencia no nace de afuera, nace de dentro, de una voz aún más poderosa que la excusa, la voz que dice yo decido. La disciplina, entonces, no es luchar contra el mundo, es luchar contra uno mismo. Y esa es la batalla más difícil, porque nadie más la ve, nadie más la aplaude, pero es la que determina todo lo demás. Si gana esa guerra interna, lo externo se ordena. Pero si la pierde, aunque el mundo parezca estar a su favor, tarde o temprano caerá. Así que la próxima vez que la justificación aparezca, recuerde, no necesita razones para cumplir, solo decisión. Y cuando cumpla, incluso contra esa voz, se dará cuenta de que la verdadera fuerza no está en no tener debilidades, sino en no dejar que esas debilidades lo gobiernen. La disciplina no solo moldea resultados, moldea carácter. Cada día en el que usted se levanta y cumple, aunque nadie lo mire, aunque no haya aplausos, está tallando su identidad. Y esa identidad es más valiosa que cualquier meta alcanzada, porque lo que consigue puede perderlo, pero en lo que se convierte, eso nadie se lo arrebata. El dinero, los títulos, los logros visibles pueden irse, pero la fuerza interior que forja con disciplina permanece y lo sostiene en cualquier circunstancia. Por eso, cada acto de constancia no es solo una acción aislada, es un ladrillo más en la construcción de un yo más sólido. Lo curioso es que, al principio, parece insignificante. Hacer ejercicio un día no cambia su cuerpo. Estudiar una hora no lo convierte en experto. Ahorrar una pequeña cantidad no lo hace rico. Y es ahí donde muchos se rinden, porque confunden lo pequeño con lo inútil. Pero lo pequeño, repetido, es lo que da forma a lo grande. La disciplina consiste precisamente en ver más allá del presente inmediato y confiar en que el esfuerzo, aunque hoy parezca invisible, está acumulando poder. Es como sembrar, usted no ve la semilla crecer cada día, pero sabe que debajo de la tierra algo está ocurriendo. Y un día, de pronto, brota. La impaciencia es otra de las trampas que destruyen la disciplina. Queremos resultados inmediatos, queremos que los cambios se noten rápido. Y cuando no ocurre, creemos que no vale la pena seguir. Pero ahí es donde se separan los que llegan lejos de los que se quedan en el camino. Los primeros soportan el proceso, los segundos lo abandonan antes de tiempo. Porque la disciplina no le pide que crea en el resultado inmediato, le pide que confíe en el proceso aunque aún no vea frutos. Y esa confianza no es ciega, es un pacto consigo mismo, sé que aún no se nota, pero sé que lo estoy construyendo. Y hay un detalle clave, la disciplina no se limita a hacer lo correcto en grandes momentos, sino en los detalles diarios. Lo que hace cuando nadie lo vigila, cuando podría engañar, cuando podría postergar sin que nadie se entere. Ahí es donde realmente se mide su carácter. Porque la disciplina no es para mostrar, es para vivir. No es una fachada, es un fundamento. Y quien la tiene, no necesita demostrarla, porque su vida entera se convierte en prueba. Así que no subestime los pequeños actos. Cada vez que cumple algo mínimo, está entrenando su mente para cumplir lo máximo. Cada vez que vence la tentación más trivial, está fortaleciendo la voluntad para resistir pruebas más grandes. Porque la disciplina funciona como un músculo, lo que hoy parece pequeño,
mañana será la base que le permita levantar lo grande. Y cuando entienda esto, dejará de despreciar lo pequeño y comenzará a honrarlo, porque sabrá que es ahí donde comienza la verdadera transformación. La disciplina también es un lenguaje silencioso que habla de respeto. Respeto hacia usted mismo, hacia su tiempo y hacia sus sueños. Cuando decide cumplir lo que se prometió, está enviando un mensaje claro: mi palabra tiene valor. Y cuando incumple, aunque los demás no lo sepan, usted lo sabe. Esa grieta interna es la que lo va desgastando, porque no hay peor traición que la que uno mismo se hace. El respeto propio no se construye con frases bonitas ni con motivaciones externas, se construye con hechos. Hechos pequeños, pero firmes, que le demuestran a su mente que puede confiar en usted. Piense en esto: ¿qué siente hacia una persona que siempre promete y nunca cumple? Con el tiempo, deja de tomarla en serio, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre dentro de usted. Si cada vez que promete levantarse temprano no lo hace, si cada vez que dice que va a empezar un proyecto lo pospone, si cada vez que jura que cambiará un hábito lo deja para después, entonces su mente empieza a dejar de creerle. Y cuando deja de creer en su propia palabra, la disciplina se vuelve imposible, porque ya no existe confianza interna. En cambio, cuando cumple incluso las promesas más pequeñas, está reforzando ese lazo, construyendo una alianza consigo mismo que le dice: yo no fallo. Ese respeto propio cambia todo. Cambia cómo camina, cómo habla, cómo enfrenta los retos. Porque ya no se siente alguien que intenta, sino alguien que hace. Y esa diferencia no es arrogancia, es convicción. La disciplina le da una fuerza invisible que no se nota de inmediato, pero que todos perciben: la seguridad de alguien que se domina, que no necesita excusas, que sabe que puede contar con su propia voluntad. Esa es la verdadera confianza, la que no depende de circunstancias externas, sino de la coherencia interna. Y aquí está una verdad que duele: nadie puede construir esa confianza por usted. Puede rodearse de mentores, de amigos, de personas que lo apoyen, pero si usted no cumple con usted mismo, nada de eso servirá. Porque al final, la disciplina es una responsabilidad individual. Nadie puede hacer sus ejercicios por usted, nadie puede estudiar en su lugar, nadie puede levantarse temprano por usted. Esa carga es suya, y al mismo tiempo, ese es su poder, que todo depende de lo que decida hacer ahora mismo. Deje de esperar validación externa para actuar. Deje de esperar que alguien lo empuje. El verdadero respeto propio nace cuando entiende que nadie vendrá a salvarlo, que nadie hará el trabajo en su lugar, que el único que puede levantar su vida es usted. Y lejos de ser una carga, es una liberación, porque no necesita pedir permiso, no necesita condiciones, no necesita excusas. Solo necesita cumplir. Y cuando cumpla, cuando lo haga una y otra vez, descubrirá que la disciplina no era una prisión, era la llave que siempre había buscado para vivir con libertad y dignidad. La disciplina también tiene un efecto colateral que pocos mencionan: transforma la percepción del tiempo. Cuando uno vive sin constancia, los días se sienten pesados y al mismo tiempo vacíos. Las horas se escurren entre excusas, distracciones y promesas incumplidas, y al final del día queda esa sensación amarga de haber estado ocupado, pero no haber avanzado. En cambio, cuando la disciplina gobierna, cada día se llena de dirección. No significa que todo salga perfecto, significa que cada jornada deja una huella, aunque sea mínima, en el camino hacia lo que quiere lograr. Y eso cambia por completo cómo vive el tiempo. Ya no lo desperdicia, lo invierte. Piense en lo siguiente: ¿cuántos meses, cuántos años ha dejado pasar esperando el momento ideal? ¿Cuántas veces dijo mañana empiezo y ese mañana nunca llegó? Esa es la trampa de la procrastinación. Roba fragmentos pequeños de tiempo hasta que, sin darse cuenta, le roba la vida entera. La disciplina, en cambio, es la herramienta que convierte el tiempo en aliado. Cada acción cumplida, cada promesa sostenida, convierte las horas en semillas de algo más grande. Y cuando pasan los meses, mientras otros miran atrás y solo ven excusas, usted mira atrás y ve construcción. Este cambio no es teórico, se siente en lo cotidiano. La persona indisciplinada se levanta tarde, corre a contrarreloj, vive apagando incendios. La persona disciplinada se levanta con intención, organiza su energía y ejecuta. ¿Quién cree usted que vive con más paz? No es el que evita el esfuerzo, sino el que lo abraza. Porque la verdadera tranquilidad no viene de descansar siempre, sino de saber que está cumpliendo con lo que debe. Esa paz no se compra, no se finge, se gana en la práctica diaria de la disciplina. Y hay algo aún más profundo. La disciplina le permite reconciliarse con el futuro. Porque cuando incumple, empieza a temerle al mañana, ya que sabe que será un reflejo de sus fallos de hoy. En cambio, cuando cumple,
empieza a desear el mañana, porque sabe que será fruto de sus decisiones firmes. Esa diferencia es enorme. Unos miran al futuro con miedo, otros lo esperan con confianza. La clave: la disciplina diaria que, aunque parezca pequeña, se convierte en cimientos de un futuro sólido. Así que, si siente que el tiempo se le escapa, que los días pasan sin dejar huella, no necesita más horas en el reloj, necesita más disciplina en su vida. Porque el tiempo es neutral, se entrega a todos por igual. La diferencia está en cómo lo usa. Los indisciplinados lo gastan, los disciplinados lo multiplican. Y al final, no es la cantidad de días lo que define su vida, sino la calidad de lo que hizo con ellos. La disciplina también revela algo que muchos evitan mirar: la verdad sobre sus prioridades. Porque, aunque usted diga que algo es importante, lo que realmente importa se demuestra en lo que hace cada día. No en lo que sueña, no en lo que habla, sino en lo que ejecuta. Si dice que quiere salud pero nunca cuida lo que come ni se mueve, entonces la salud no es prioridad, es deseo. Si asegura que quiere crecer intelectualmente pero jamás estudia ni lee, entonces el crecimiento no es prioridad, es excusa. Y esta confrontación duele, porque deja al descubierto la incoherencia entre lo que uno dice y lo que uno vive. La disciplina corta esa brecha. La convierte en puente. Es la herramienta que transforma un deseo en realidad tangible. Porque soñar no cuesta nada, hablar no cuesta nada, pero actuar cuesta. Cuesta energía, cuesta renuncia, cuesta incomodidad. Y es ahí donde se mide si algo realmente importa, si está dispuesto a pagar el precio diario que exige. Porque nada de valor se obtiene gratis. Todo lo que valga la pena exigirá que usted entregue una parte de sí mismo, su esfuerzo, su tiempo, su constancia. Y si no está dispuesto a darlo, no es que no pueda, es que en el fondo no lo quiere tanto como dice. Esta verdad es dura, pero también liberadora. Porque le quita la máscara a las excusas y lo enfrenta a una elección clara: o ajusta sus actos a sus palabras, o deja de engañarse. Y lo increíble es que, cuando decide alinear ambos, siente un poder inmenso. Ya no vive dividido entre lo que piensa y lo que hace, ya no se ve como alguien que sueña pero no cumple. Se ve como alguien íntegro, coherente, real. Y esa integridad interna no solo fortalece su disciplina, fortalece su autoestima, porque empieza a respetarse en serio. La disciplina, entonces, no solo lo acerca a resultados externos, lo acerca a la verdad sobre quién es usted. Le muestra con claridad brutal si lo que dice tener como prioridad es cierto o no, y aunque eso incomode, es el primer paso para cambiar de verdad. Porque cuando acepta que hasta ahora ha sido incoherente, ya no necesita seguir escondiéndose detrás de palabras vacías. Puede decidir, desde hoy, que cada acción que haga refleje lo que realmente valora. Así que mire sus días con honestidad. ¿Qué está priorizando de verdad? No lo que dice, no lo que sueña, sino lo que hace. Y si lo que hace no refleja la vida que quiere, ahí tiene la señal. No necesita más motivación, necesita disciplina para alinear actos y deseos. Porque cuando eso ocurre, el cambio deja de ser un sueño y se convierte en destino. La disciplina no se trata solo de alcanzar metas grandes, también es la clave para resistir en los momentos difíciles. Cuando la vida se pone dura, cuando todo parece ir en contra, los que no tienen disciplina se quiebran, porque su fuerza dependía de la comodidad. Pero los disciplinados, aunque sufran, aunque caigan, se levantan, porque han entrenado su voluntad día tras día. No es que no sientan dolor, es que han aprendido a no depender de lo que sienten para actuar. Y esa diferencia es la que separa a los que sobreviven de los que se hunden en la tormenta. Porque la vida no siempre será justa, no siempre será amable. Habrá pérdidas, habrá fracasos, habrá decepciones. Y cuando esas pruebas lleguen, no será su motivación la que lo sostenga, será su disciplina. Será la costumbre de hacer lo correcto incluso cuando no apetece, la costumbre de levantarse aunque duela, la costumbre de no ceder a la rendición. Esa costumbre es un refugio invisible, pero poderoso, que lo protege cuando todo lo externo se derrumba. Y aquí está lo más importante: la disciplina no lo inmuniza contra el dolor, pero lo convierte en alguien que puede atravesarlo. No evita las caídas, pero asegura que siempre tenga la fuerza de levantarse. No elimina los obstáculos, pero le da la tenacidad para no detenerse. Esa resiliencia no se construye en el día de la prueba, se construye en cada día previo, en cada batalla pequeña que ganó contra la comodidad. Por eso, quien vive disciplinado, cuando llega el momento difícil, no improvisa, simplemente sigue haciendo lo que ya entrenó. La indisciplina, en cambio, vuelve frágil. Porque quien no está acostumbrado a sostenerse en la incomodidad diaria, se rompe cuando llega la incomodidad real.
Quien no puede soportar el esfuerzo de levantarse temprano, difícilmente soportará el peso de una crisis. Quien no logra resistir la tentación de una distracción, difícilmente resistirá la tentación de rendirse cuando todo vaya mal. La disciplina no es un lujo, es un escudo para los días oscuros. Así que no piense en la disciplina solo como un medio para alcanzar lo que quiere, mírela también como la preparación para lo inevitable, los momentos de dolor. Porque llegarán, de una forma u otra. Y cuando lleguen, solo tendrá dos opciones: quebrarse o resistir. La disciplina lo prepara para lo segundo, lo convierte en alguien capaz de enfrentar la tormenta con la frente en alto, sabiendo que aunque la vida golpee, usted no se rendirá. La disciplina también revela el verdadero valor del tiempo. Porque, aunque todos tengamos las mismas 24 horas, no todos las usamos igual. Quien carece de disciplina las desperdicia en distracciones, en excusas, en actividades que no lo acercan a nada importante. Y al final del día se pregunta por qué no avanza, por qué la vida parece estancada. Pero quien vive con disciplina convierte cada hora en una semilla, una inversión que tarde o temprano dará fruto. Esa es la gran diferencia: unos consumen el tiempo, otros lo siembran. Y lo curioso es que el tiempo no avisa, no da segundas oportunidades. Cada minuto que pasa se va para siempre. Por eso, cuando uno entiende esto, comprende que no puede darse el lujo de vivir sin disciplina. Porque sin ella, los días se escapan entre las manos, y lo que pudo ser un avance se convierte en un vacío. La disciplina le da estructura al tiempo, lo organiza, lo enfoca, lo transforma en un aliado en lugar de un enemigo silencioso. Al vivir disciplinado, cada acción, por pequeña que sea, acumula valor. Esa media hora que dedica a estudiar, esa hora que entrena, ese esfuerzo extra en el trabajo, parecen poco en el momento, pero en el largo plazo se convierten en un patrimonio invisible que define su destino. Porque lo que hoy hace con constancia, mañana será parte de su identidad. La disciplina no solo administra el tiempo, lo multiplica. La indisciplina, en cambio, convierte el tiempo en un ladrón. Lo roba poco a poco con placeres instantáneos, con procrastinación, con promesas que nunca se cumplen. Y lo más doloroso es que solo se da cuenta cuando ya es tarde, cuando los años han pasado y las oportunidades no vuelven. Entonces aparece el arrepentimiento, esa carga amarga de saber que pudo ser más, pero no lo fue porque nunca tuvo la valentía de disciplinarse. Por eso, si quiere honrar su tiempo, disciplínese. No espere a que llegue la motivación, no espere a que todo esté perfecto. Empiece ahora, porque el reloj no se detiene. Cada día que pasa puede ser una semilla sembrada o un día perdido. Y esa elección está en usted. La disciplina es, al final, la manera más pura de respetar el regalo del tiempo, porque lo transforma en vida con propósito. Otro aspecto crucial de la disciplina es que te enseña a ser consistente con tu palabra. No hablo solo de compromisos con los demás, sino de la promesa más importante, la que te haces a ti mismo. Cada vez que dices lo haré y cumples, estás construyendo un pilar invisible que sostiene tu identidad. Cada vez que rompes tu palabra, aunque sea con algo pequeño, debilitas tu confianza interna, y esa fractura crece silenciosa hasta afectar cada decisión, cada acción, cada meta. Por eso, recuperar tu disciplina empieza por recuperar tu palabra. Haz lo que dices, aunque nadie lo vea, aunque nadie aplauda, aunque sea difícil. Porque la fuerza de la disciplina no reside en la intensidad de un acto aislado, sino en la coherencia diaria. Es en la repetición silenciosa de acciones pequeñas donde se forma la integridad personal. Es tender la cama todos los días, es levantarse cuando duele, es hacer lo que dijiste que harías sin excusas. Cada acto así no es insignificante, es un ladrillo que reconstruye tu confianza, que reafirma que puedes confiar en ti, que te recuerda que eres capaz de sostenerte aunque el mundo se desmorone a tu alrededor. La disciplina también te enseña a manejar la resistencia interna. Porque habrá días en que no tengas ganas, días en que el cansancio quiera vencerte, días en que tu mente busque justificar la inacción. Pero es precisamente en esos momentos donde la disciplina se prueba de verdad. Hacerlo difícil cuando no quieres hacerlo es lo que distingue a quienes progresan de quienes se estancan. Cada pequeño acto de cumplimiento fortalece tu carácter y demuestra que tu voluntad no depende de tus emociones pasajeras. Y finalmente, entender esto te da libertad. Porque cuando aprendes a sostenerte a ti mismo, cuando respetas tu palabra, cuando actúas con constancia, dejas de depender de motivación externa, de aprobación de otros o de momentos perfectos. Te vuelves soberano de tu vida, arquitecto de tu destino. La disciplina te devuelve el control y te permite caminar por el mundo con firmeza silenciosa, sabiendo que, pase lo que pase, tienes la capacidad de levantarte, de cumplir, de avanzar.
La última clave para recuperar tu disciplina es asumir que el verdadero cambio depende solo de ti. Nadie vendrá a salvarte, nadie hará el trabajo por ti. La autodisciplina se construye en la soledad de tus decisiones, en los momentos en que podrías rendirte pero eliges actuar. Cada acción constante, por pequeña que sea, acumula fuerza, forma tu carácter y redefine tu identidad. No esperes la motivación ni condiciones perfectas. Actúa ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Cada día que cumples tu palabra, cada hábito que sostienes, cada esfuerzo silencioso te acerca a la versión de ti que siempre has querido ser. La disciplina no se recupera de golpe, se reconstruye paso a paso, decisión a decisión, día tras día. Y cuando finalmente logras sostenerte, cuando tu palabra y tus acciones se alinean, descubres que el hombre que mira al espejo no es el mismo que empezó. Es alguien más fuerte, más consciente, más dueño de su tiempo y de su vida. Ese es el poder de la disciplina, no solo cambia lo que haces, cambia quién eres.